Hola, soy Carlas Galeñá y después de llevar un mes aquí ya me veo capacitado para contestar las preguntas sobre mis compañeros. El más puntual del vestuario para mí es Sergio Canales. Hay unos cuantos, pero bueno, diría que Marc Bartra a veces llega tarde y creo que este sería el que más tarda desde que he llegado al menos. El presumido aquí hay unos cuantos, pero bueno, Alex Moreno siempre pasando por el espejo, peinándose, la verdad que para mí el más presumido. Sin ninguna duda Sydney es el que viste mejor cada día, elegante, la verdad que muy bien. Bueno, no sé si peor, pero Loren para mí siempre va en chándal, tiene 1000 chándals a día y siempre se pone uno diferente. Para mí el más flojito Loren. Bueno, está claro que el capitán Joaquín es increíble, para mí el más bromista y el que también más gracia tiene y el que me hace más reír. Edgar para mí ahora es el chico más tímido también, a lo mejor porque acaba de subir y tal, pero bueno, la verdad que es un chico muy tranquilo y muy tímido. Estoy entre dos, entre Marc y Zou, pero me quedo con Zou. Zou Fedal también enfada muchísimo, pero bueno, Zou. Para mí, de lo que he visto, Borja me parece un tío muy inteligente, que sabe mucho por la edad que tiene y todo, sabe mucho de la vida y es interesante hablar con él y para mí Borja es muy inteligente. Andrés Guardado es una pasada, es un perro entrenando, es durísimo y la verdad que me quedaría con Andrés. Por calidad, por el talento y por la buena persona que es, Nabil Fekir me parece una pasada como jugador, sabía que era bueno, pero bueno, cuando lo ves en directo y jugando con él, la verdad que tiene un talento espectacular y para mí de los que más me ha sorprendido. Por lo que he visto, y seguro que no me equivoco, Aisa Mandi se cuida muchísimo el alimento, sus suplementaciones, sus cosas que tiene de comida. Para mí creo que Aisa, porque siempre lo he visto comer bien. Bueno, Joel Robles creo que le gusta muchísimo, le gusta mucho ver fútbol, Sergio también, Canales también le encanta ver fútbol, pero bueno, creo que Joel, porque siempre cuenta todos los partidos, sabe todos los equipos que han hecho, a quién ha marcado todo y creo que Joel es un tío que le gusta mucho ver fútbol. Marc Bartra, sin ninguna. Marc es todo el día las redes sociales, sus fotos, tal, para mí, sin ninguna duda Marc. Claro, aparte de que es verdad que tiene con todo el mundo, siempre hay un cumpleaños, tiene siempre fotos con todo el mundo, la verdad que es un crack de las redes sociales. Tello, yo creo que Cristian Tello es el que más enganchado está, por ejemplo, a programas así de Isla de Tentaciones y series de Netflix y todo eso, pero Tello es el que siempre nos cuenta cómo ha ido el programa, el resumen y todo. Sin ninguna duda, vamos, Andrés está todo el día cantando o gritando, ya sea cantar o gritar, pero siempre le gusta mucho cantar, encima pone su musiquita en el vestuario muchas veces y nos hace algún espectáculo que otro, pero Andrés sin ninguna duda es el que más canta. Por lo que dicen y por lo que he escuchado yo en el vestuario, eso tampoco lo puedo comprobar, pero dicen que Sergio, que Canales no gasta casi nada, y así que voy a ir con el grupo y voy a decir que Sergio, ya me diréis si coincido o no con lo que dice la gente. Y yo creo que está entre Sydney y Joaquín. Creo que ahí los dos les gusta
les gusta gastar, pero creo que están entre ellos dos está la cosa. Hombre, Alex Moreno un poco, un poco despistado, la verdad que a veces un poco empanado también. Emerson un poco despistado a veces, yo creo que... Pero Alex Moreno seguro que el más despistado de todos. Voy a decir que Borja Iglesias siempre está en los grupos cuando pasa alguna cosa, alguna cosita, siempre está ahí, o ya sea picando, ya sea enterándose de todo, ese se lo ha dicho a tal y encima le va pasando. Yo diría que Borja, pero déjame unos meses más y ya te diré a ver quién calo más. Hostia, pues no sé, pero te diría que ahora que estoy en el estadio y que me cambio al lado de Guido, creo que Guido tiene muchas manías por sus rituales que a veces le veo hacer y tal, ya creo que os contará él, pero bueno, tiene sus rituales y yo he visto a Guido que es muy maniático con las botas, con sus objetos tal personales, creo que Guido. Me sabe mal porque sale mucho su nombre, pero es que Alex Moreno es increíble, es por la mañana antes de entrenar, después de entrenar, no sé si viene por las tardes aquí también a tratar, pero es que es cada día Alex Moreno sin ninguna duda el número 1 en la camilla. Joel me parece un tío muy culto, sabe todo de todo y la verdad que yo diría que Joel y estoy seguro que muchos del equipo también lo dirían. A ver, con Joaquín, número 1, sería imposible no irse con él a tomar algo, pero si no con Antonio. Con Antonio Barragán, la verdad que me río mucho, su sentido del humor me hace mucha gracia y creo que nos lo pasaríamos muy bien. Iba a decir, de lo que conozco a Marc es muy romántico, siempre sus fotitos, su romanticismo, sí que es verdad que Marc, pero claro, como no conozco mucho a los otros, pero vamos a decir Marc porque también es verdad que es muy romántico. No, el que aguantaría más por su confianza y todo, Zou. Fedal seguro que aguantaría porque él parece que no le tiene miedo a nada, siempre muy seguro de sí mismo y él seguro que aguantaría todo esto y mucho más. A Alex Moreno no, pero bueno, se lo dejaría a los que tienen críos, ya te digo, todos los que tengan críos, Sergio, Marc, Nabil, Joaquín, por supuesto, pero bueno, todos los que tengan críos y los que no, pues no me la jugaría, pero sobre todo, pues mira, diría Marc porque es creo que es el que tiene más, tiene 3, no sé si hay alguien más que tiene 3 niños, pero con 3 Marc pues le daría otro para darle más trabajo. Si os ha gustado el vídeo y sobre todo a Alex Moreno también le ha gustado, suscribiros al canal.